Padre Dios, te damos gracias por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesucristo te queremos pedir en este tiempo que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de la palabra, que el nombre de Cristo sea exaltado, proclamado, Señor, y que podamos llevar esta palabra en nuestro corazón para que esta semana, Señor, nos ayude realmente a ver, Señor, lo que has preparado para tu iglesia, para las familias, Señor, y para el campo. Gracias por tu gracia, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 11. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Jesús es el Cristo, el verdadero profeta. ¿Por qué? Porque es el camino para llegar a Dios. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el Cristo porque es un verdadero sacerdote que nos ha librado del pecado original. En Romanos 8:2 la palabra dice que Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús es el Cristo porque es el verdadero Rey, porque Él apareció para deshacer las obras de ¿quién? De Satanás. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, aquí en el capítulo 5, y les dice: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y si nosotros vemos en Hechos 17, capítulo número 3, dice la Escritura que hay un alboroto en Tesalónica. Pablo había entrado a Tesalónica, en el versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pablo entra a la iglesia de Tesalónica porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo en soportar las pruebas que habían en el campo. Era una iglesia que estaba situada, para ubicarnos en el contexto, en la ciudad comercial de Macedonia. Era una ciudad comercial de Macedonia, y la mayoría de habitantes de esa región eran griegos y romanos. También habían judíos, por lo que había la sinagoga donde Pablo entró a predicar la palabra de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos ver esta tarde y examinarnos a nosotros mismos primero, empezando por mi evangelio, por mi Cristo. ¿Cuál es el color de mi fe? ¿Cuál es el color original de mi fe? ¿Cuál es ese color genuino que debo tener en mi fe en el Señor? Y ese color genuino que la palabra nos enseña tiene que estar centrado ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él nos sacó del pecado original, Él hizo el camino, Él está presente en nuestra vida para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos creemos esto? Entonces, cuando nosotros tomamos a Cristo en nuestra vida de fe,
como verdadero profeta, sacerdote, rey. Estamos tomando el pacto que Dios nos da, la promesa que Dios nos da de Génesis 3:15, Génesis 6:14, Isaías 7:14, Éxodo 3:18, Mateo 16:16. Por eso no es poca cosa tomar el pacto y proclamar a Cristo en nuestra vida de fe. Y nuestra fe, el color de nuestra fe tiene que ser madura también, porque si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, tiene que haber una transformación espiritual en nuestra vida, que empieza desde la palabra, empieza desde la oración, porque la salvación que nosotros tenemos es a través de la gracia de Dios, y esa gracia que Dios nos da es un regalo divino, tremendo en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder disfrutar de las cosas de Dios, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios, para tener fortaleza en Cristo Jesús, para vivir con una identidad, una autoridad espiritual en Cristo Jesús. Entonces, tenemos tanta bendición en nuestra vida que a veces nos sobramos de las bendiciones y no nos damos cuenta de lo que el Señor tiene a nuestro lado, porque a veces nosotros queremos ver cosas grandes, queremos ver cambios grandes, queremos ver evidencias grandes, queremos ver cosas que van más allá de nuestra imaginación, pero el Señor quiere trabajar en esas cosas pequeñas. El Señor quiere que tú te des cuenta que en ese momento pequeño que tienes en tu vida, Él está presente ahí. Y si en lo poco pudiste ser fiel, en lo grande, en lo mucho, podrás perseverar. Entonces es tiempo de mirar hacia adentro hoy, es tiempo de ver hacia adentro, hacia mi persona. Tengo que madurar mi fe, tengo que madurar espiritualmente. No quiero ver evidencias grandes, quiero ver las evidencias pequeñas de mi vida. Quiero ver cómo el Señor se mueve en las cosas pequeñas de mi vida, de mi familia, de mi línea familiar, de mi iglesia. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vivían con fe, vivían con esperanza, vivían con amor. Habían cultivado ellos eso en su vida de fe. Y hoy en el Evangelio nosotros queremos salir y proclamar a Cristo en todos los lugares. Queremos ir al campo y proclamar a Cristo, pero nos olvidamos de algo importante, que mi fe tiene que crecer, que mi amor y la devoción por el Evangelio tiene que enraizarse muy bien y que no debo perder la esperanza de mi vida. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde lo más pequeño hacia lo más grande. Tomamos el pacto porque tenemos visión de vida, tenemos un sueño en nuestra vida, tenemos la imagen de Dios que es Cristo Jesús, la palabra, la oración, y tenemos ¿qué cosa? La práctica. Y el Señor nos habla hoy y nos dice, vestidos de la coraza de fe y de amor. Vestidos, que nuestro corazón, que nuestro pecho arda por la evangelización de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros remanentes, de la futura generación. Que la evangelización y la devoción arda en nuestro pecho por todos los jóvenes hispanohablantes de todo este continente, América del Sur, América del Norte, Centroamérica. Que arda de verdad. Que cuando oremos por la evangelización, sepamos que estamos moviendo un mundo espiritual que se va a cumplir dentro del plan y el horario de Dios. Y Samuel lo experimentó. En 1 Samuel, capítulo 7, aparece el movimiento de Mizpa, que hablando en esta época sería como el movimiento de los remanentes. El movimiento de Mizpa se dio por la oración de Samuel. El arca del pacto volvió a Israel por la oración de Samuel, por la oración de una persona. El Señor levantó su obra. ¿Por qué? Porque en Samuel había una promesa, 1 Samuel 3:19. ¿Qué dice la Escritura? Que ninguna de las palabras de Samuel caían ¿a dónde? A tierra. El Señor escuchaba la oración de Samuel. Y hoy, hermanos, hoy el Señor está escuchando tu oración. Hoy el Señor está escuchando nuestras oraciones. Hoy el Señor está escuchando nuestras peticiones en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos esa seguridad y tenemos que vivir con esa seguridad que el Señor hoy está escuchando. ¿Por qué? Porque es una bendición en nuestra vida. Juan 14:14. Todo lo que pidieras en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Y el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis que testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de quién? ¿Testigos de mi grandeza? ¿Testigos de mi fama? ¿Testigos de mi dinero?
testigos de mi gran profesión, de mi gran trabajo, testigos de qué vamos a hacer, de mi gran iglesia. No vamos a ser testigos de eso. Vamos a ser testigos de Cristo, porque este mundo necesita escuchar al Cristo vivo, al Cristo resucitado, al Cristo que tiene poder y gloria, al Cristo que nos da la salvación. El mundo necesita escuchar personas que tengan éxito, sí, que prosperen, sí, que tengan salud, sí, espiritual, pero para testificar a Cristo. Por eso en Primera de Tesalonicenses el Señor nos dice claramente que Pablo, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo resucitado. Entonces hoy el Señor nos llama a tener esa fe, a tener ese amor, a tener esa esperanza por el campo, a tener esa esperanza por nuestra familia, a tener esa esperanza por nuestra línea familiar. Porque dentro de la fe, la esperanza y el amor se concentra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento del Señor es amarnos a otros. Ama a tu prójimo como yo amé a ustedes, ¿verdad? Porque Dios es amor. Entonces hoy el Señor nos lleva a que nosotros podamos tener entendimiento y proclamar el Evangelio claramente. Tenemos que tener el Evangelio claro en nuestra vida. Claro, tenemos que ser personas que vivamos el Evangelio claramente. Y tener el Evangelio claro en nuestra vida es tener seguridad que cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el Señor en su tiempo, en su horario, va a dar respuesta. Va a dar respuesta. No perder esa esperanza. El Señor va a dar respuesta. Y yo pregunto hoy aquí, ¿han recibido respuesta a sus oraciones? ¿Hay respuestas que han recibido sin pedirlas? Amén. ¿Hay respuestas que aún no llegan? Amén. Porque no es el tiempo. Pero ese poder de Cristo es un poder divino. En la resurrección de Jesucristo, en el misterio de la resurrección, hay un poder divino. Y ese poder nosotros tenemos que abrazarlo, cuidarlo, experimentarlo, vivirlo, devocionarlo, amarlo. Porque eres templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Hay que cuidar el Evangelio. Hay que restaurar el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio con felicidad. ¿O no? Hay que vivir el Evangelio con felicidad. Hay que escuchar la palabra con felicidad. Hay que adorar la adoración, como decía nuestro hermano. Parece, esto está lleno de ángeles y lleno de creyentes. Y yo lo creo. Y lleno de jóvenes sobre todo. A mí me alegra mucho, ya es la tercera vez que vengo y veo más jóvenes. Y es una tremenda respuesta. En la parte de personal, cada vez que vengo y hablo con el pastor Rudy, siempre estamos hablando del movimiento de remanentes. No jóvenes en edad, jóvenes en espíritu me refiero también. ¿Ah? Pero también hay jóvenes en edad. Y ahí tenemos que apuntar. A los jóvenes de hoy les digo, no importa la situación en que esté la familia, no importa la situación en que estén ustedes, no importa el momento que estén pasando, hay una realidad espiritual. Si ustedes se sujetan al pacto de Jesucristo, si ustedes oran en el nombre de Jesucristo, el Señor va a dar respuesta y el Señor los va a levantar y van a poder ustedes ver las respuestas y la gloria de Dios. A los padres les digo, no se preocupen tanto por sus hijos si vienen o no vienen a la iglesia. Oren en el nombre de Jesucristo y consumado está. Quienes hablan es una evidencia de eso, de mi padre y mi madre. Así que vivamos el Evangelio, vivamos el Evangelio, hablemos el Evangelio con temor, con temblor, con denuedo, centrados en la palabra de Dios. Centrados en la palabra de Dios. Y la oración que juegue un rol importante hoy en nuestra vida de fe. No porque ya tengo el Evangelio, porque ya tengo a Cristo, ya soy superpoderoso, sí, el Señor me va así. No hay que confundirnos. La oración juega un rol importante en nuestra vida de fe. La oración es fundamental en nuestra vida de fe. Y más aún si tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Porque esa oración nos conecta a Dios en el Espíritu. Recuerden que Dios es Dios Padre, la palabra,
Hijo, Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo. No para vivir experiencias espirituales, no. Es para ganar la fuerza espiritual y ver la respuesta y ver cómo el Señor nos guía y hacia dónde nos lleva. Porque Satanás va a venir a estorbar tu vida a veces, en algunos momentos. Pero no olvidemos la oración. Pero una oración centrada en el pacto de Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesús al principio de su ministerio? ¿Qué es lo que el Señor hacía al principio de su ministerio? Dice que Él se levantaba de mañana, muy temprano por la mañana, y salía ¿qué? Salía a orar, se presentaba delante de Dios. Y lo que Jesús enseña desde el principio es tomar la oración con la palabra. Jesús siempre lo que enseñaba era la palabra, porque escrito está. Tomaba siempre la palabra y con lo que estaba escrito, Él oraba. Cuando estaba en el Getsemaní a punto de ser apresado, Jesús oraba y sus discípulos dormían. ¿En dónde estamos? ¿Estamos durmiendo o estamos orando? Yo sé que a veces uno quiere orar y se queda dormido. ¿A quién no le ha pasado? Levante la mano. ¿Verdad que a veces nos pasa? Pero tenemos que poner la oración como una disciplina espiritual de la manera sana en nuestra vida. ¿Saben que un tiempo yo conversaba con una pastor y ella me decía, ¿cuál es tu tema de oración? Me preguntaba ella. Y la verdad que para orar hay que ser muy honesto con el Señor. Hay que presentarse con un corazón dispuesto y muy honesto. Y yo honestamente le dije, la verdad que yo estoy orando para poder orar. Porque cuando hablamos de la oración, somos tremendamente demandantes con el Señor. Y le pedimos aquí, le pedimos allá, y queremos esto y queremos lo otro. Pero nuestra vida no da el primer paso para alcanzar eso. ¿Verdad? Entonces yo me di cuenta de eso y dije, Señor, estoy pidiendo tantas cosas, pero a veces ni tengo fuerza para orar. Ni tengo fuerza para levantarme en la mañana y lo primero que debo hacer es presentarme ante ti y en la noche agradecerte por las cosas que pasaron, sean buenas o malas. Y estoy pidiendo grandes cosas. Estoy pidiendo que me bendigas, que hagas esto, que hagas el otro, pero no puedo vestirme con la coraza de fe, ni de amor, ni con el yelmo de la salvación. No puedo vestirme con eso, así que de verdad quiero que me des fuerzas para orar. Y mi oración era, oraba para orar. Como un poco cómico, ¿verdad? Pero oraba para orar. Y hasta que el Señor me dio fuerza para orar. El Espíritu de Dios me dio fuerza para levantarme. En Corea teníamos el culto de la madrugada, ¿no? por el sistema que hay en la iglesia allá y por el contexto también del país. A las 5 de la mañana es el culto de madrugada de oración, es completamente libre, puede ir quien quiera. Y empecé a ir. Y ganaba fuerza, y empecé a ir. Y oraba en la mañana, y cuando no podía ir, pues me levantaba simplemente en casa, tomaba la palabra del púlpito del domingo y empezaba. Y antes de orar al Señor, antes de empezar mi oración, leía la palabra y antes de eso le decía, Señor, dame fuerza para orar, porque si no me quedaba dormido así, ¿no? Y el Señor me daba fuerza para orar, y oraba tomando el pacto. Señor, en el nombre de Jesucristo. Jesús, tú eres el Cristo. Juan 14:6, Romanos 8:2, Primera de Juan 3:8, verdadero profeta, sacerdote y rey. Empezaba con esa confesión, con ese pacto, con esa esencia, porque entendía y entiendo y entenderé siempre que Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el Señor. Es la solución a todos mis problemas, es la solución a todos nuestros problemas. Y con eso empezaba a ver la palabra que el pastor había dado el domingo. Y también usaba el devocional en algunas veces. Y de pronto empecé a ganar fuerza espiritual y el campo pudo abrirse para poder encontrarme con más personas hispanohablantes en Corea del Sur. En Corea del Sur encontrarse con una persona hispanohablante en la calle era una algarabía, hermanos, era una fiesta eso. Estabas caminando tú por una cuadra y la otra persona estaba en otra cuadra y siempre las miradas se cruzan, ¿verdad?
se cruzaba y uno se quedaba mirando, y de la nada uno hacía así, porque uno se diferencia, se puede ver que es un hispano en medio de tantos coreanos, ¿no? Y uno hacía así, y el otro respondía, y era como, podemos hablar, ¿no? Así como empezaban las señas, y uno cruzaba la pista y uno iba y saludaba: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿de dónde eres? ¿De Perú? ¿Y tú? ¿De Colombia, o de Venezuela, o de México, ¿no? O de Estados Unidos también. ¿Y cuánto tiempo por aquí? Y era, nunca en la vida nos habíamos visto, pero pareciera en ese momento que nos habíamos conocido antes en algún lugar. Y empezaba una comunicación, y como yo tenía tiempo de vivir en Corea, conocía la cultura, conocía el idioma para poder movilizarme, conocía todo, había gente que llegaba nueva recién, entonces yo le daba mi número de teléfono y le decía: mira, cualquier cosa, ahí tienes mi número, por favor llámame, si necesitas algo, estamos para ayudarte. Me presentaba: soy Juan, soy asistente del pastor de una iglesia hispana y todo. Y así el Señor me daba encuentro en el campo. Algunos llamaban, otros no llamaban. Y los que llamaban, algunos están preparados por Dios para la salvación, otros hasta ahora son mis amigos, pero están esperando en el horario de Dios. Y empezamos a hacer el movimiento de evangelismo en el campo hispanohablante. Pero empezó desde el pacto, empezó desde la oración. ¿Qué hizo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 1, capítulo 2? Tomaron a Cristo primero, Hechos 1:1. Establecieron el reino de Dios. Entendieron la promesa del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:14, que dice que se juntaron unánimes y perseveraban en la oración. Perseveraban en oración. ¿Y cuál fue la respuesta a ese pacto, a esa visión, a ese sueño, a esa imagen, a esa práctica? Vino el día de Pentecostés. El Señor abrió el campo como lenguas de fuego y de viento. Y ese poder de Dios es imparable, hermano. Es imparable. Cuando la gloria de Dios se permanece en un lugar y empieza a abrir el campo, no hay nada ni nadie que lo pueda parar. Por eso nadie ni nadie puede detener el plan de Dios en tu vida. Nada ni nadie podrá detener el plan de Dios de la Iglesia de la Gran Comisión. Nada ni nadie podrá detener el movimiento de remanentes hispanohablantes en Estados Unidos y todo Latinoamérica y Centroamérica. Yo lo creo. Pero empieza desde la oración, desde la palabra. Y en tu vida es igual. Empieza a tomar la palabra. Empieza tu tiempo de oración, tu tiempo a solas con Dios. Ora con el pacto, ora con la visión que es la evangelización, con tu visión que se conecta a la evangelización. Oremos con ese sueño que tenemos por vivir, la evangelización del mundo. Oremos con esa imagen de Dios, con la palabra, con la fe. La fe es tan grande, Hebreos 11:1. ¿Es qué cosa? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero está hecho ya, porque ya está hecho. La palabra lo dice, ya está hecho todo, está consumado todo. Id a ser discípulos, ¿por qué? Porque están esperando en el campo, como nosotros, como ustedes, como muchos jóvenes. Y poner la práctica, poner esa práctica con esperanza, con amor. Es importante vivir el Evangelio con amor. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Hermanas? Porque somos latinos nosotros. Y el latino sabe dar amor. ¿O no? Y hay que vivir el Evangelio también desde nuestro contexto. Hay que vivirlo con amor. Yo, en verdad, en Corea, cuando me encontraba, por ejemplo, con personas por ejemplo, de Puerto Rico o de República Dominicana, una vez casi me meto en problemas. Y le voy a contar por qué. Porque yo estaba con mi esposa. Y mi esposa ella es coreana, pero nacida en Estados Unidos. Es como americana, ¿verdad? Tiene toda su estructura americana, su pensamiento y todo, pero me encontré con unos pastores que eran de Puerto Rico. ¿Y ustedes tienen amigos de Puerto Rico?
¿Cómo hablan ellos? ¿Cómo dicen las mujeres? ¿Cómo le dicen a los hombres? Mi amor, sí, mi vida, sí, mi cariño, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque es cultural, ¿verdad? Y mi esposa me decía, oye, ¿ella por qué te dice mi amor, mi cariño, mi vida? Si eso tengo que decírtelo yo solamente. ¿Ah? Y casi me meto en un problema. Porque yo la conocí primero, después llevé a mi esposa para que la conozcan, ¿verdad? Y la pastora y los pastores se mataban de risa, ¿no? Y le explicaban a mi esposa, le decían, Grace, no, porque es cultural en nosotros. Nosotros somos de Puerto Rico y en nuestro país se habla así. Las chicas hablan así, los jóvenes hablan así. Mi amor, mi cariño, mi vida. Sí, sí, papi, ¿qué quieres? ¿Que te sirvo, verdad? Porque es así, porque es la cultura, ¿verdad? Pero cuando recibimos a Cristo y el Evangelio, entonces queremos cambiar todo eso y queremos hablar de una manera formal, queremos hablar de una manera diferente. Y la transformación es el Espíritu. Dios cambia tu espíritu, sí, nos da vida, nos da salvación, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero nuestro amor por la gente, nuestra devoción por la gente, nuestro cariño por las almas, eso no debe cambiar. Al contrario, debe darnos fuerza. Y yo aprendí eso en Corea con la multicultura latina que hay, porque somos, dentro del idioma castellano, hay mucha multicultura. En los países somos, aunque podemos entendernos con el mismo idioma, somos muy diferentes, tenemos maneras diferentes de hablar, pero el amor que expresamos y sentimos es único. Y debemos nosotros conectarnos con eso, con ese amor por el Evangelio. No perder nuestra esencia hispanohablante, no perder nuestra cultura, no perder nuestra lengua, no perder nuestro idioma. Que nuestros hijos que han nacido aquí hablen inglés, pero también que hablen español y un idioma más si quieren, o castellano, que hablen en castellano. ¿Por qué? Porque el Señor los va a usar para la evangelización del mundo. Mi hijo tiene 4 años, yo le hablo español a mi hijo en casa, aunque él no quiere hablar español, pero entiende. Pero yo le hablo español y a veces se hace el que me entiende, pero a veces se hace el que no entiende. Y le digo cosas y me mira y me dice en inglés, porque es vivo. Me dice, Daddy, what are you saying? ¿Qué estás diciendo? Y yo le digo, sí, ¿tú me entiendes lo que te digo? No, me dice. Y empieza la rebelión, ¿verdad? De los hijos, porque es normal eso. Y yo le digo, ¿tú me entiendes? Le digo. Pero no, y le digo, lo fastidio, no, te voy a hablar español siempre. Pero lo curioso es que habla inglés mejor que yo ahora. Dice palabras que ya a veces yo no entiendo. La vez pasada estaba manejando el carro con él atrás, estaba con mi esposa y pasó un pajarito por arriba de nosotros del carro. Y dijo él en inglés, oh, papá, mira, ese pajarito está aleteando, dijo. Pero me lo dijo en inglés, yo no me acuerdo la palabra ahorita. Y yo lo quedé viendo, ¿qué? Y le pregunté a mi esposa, ¿qué dijo? Y mi esposa también en su español, ¿no? Que está como volando, que está como... Y después lo cogí en el diccionario, aleteando. Entonces me di cuenta que si no aprendo un poco de inglés, podré tener dificultades con él en el futuro también. Pero entonces tengo que darle español más y más y más, para que no deje el español. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir con el Evangelio. El Evangelio no es apartarnos de las cosas, sino hacerlas y hacerlas 10 veces mejor que los demás. Es vivir el Evangelio. Es vivir 10 veces mejor que los demás. Tratar de hacer las cosas 10 veces mejor que los demás. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos que testificar a Cristo. Amén. Entonces vivamos el Evangelio con la coraza de fe y de amor en la salvación que es en Cristo Jesús, con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu, con el escudo de la fe, con el cinturón de la justicia, con el calzado de la evangelización. Vistámonos con la armadura de Dios todos los días. Empecemos con la palabra, empecemos con la oración y verán que las respuestas en nuestra vida llegarán día a día, paso a paso, de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Pueden olvidarse todo lo que he dicho, pero de una cosa no se olviden, que Jesús es el Cristo,
que Jesús es el camino para volver a Dios, Juan 14:6, que Jesús nos da libertad de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2, que Jesús es el Cristo porque solamente Él apareció para deshacer ¿quién? Las obras del diablo, verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, que esta semana y el resto de nuestra vida, Padre, podamos vivir vestidos de la coraza de fe y de amor, Señor, proclamando el Evangelio de Cristo, proclamando a un Cristo resucitado y vivo, Padre, siendo guiado por el Espíritu Santo, viviendo, Señor, con el pacto, viviendo con una visión, viviendo con un sueño, viviendo, Señor, con la imagen de Dios, viviendo en la práctica, Señor, desde la fe, la esperanza, el amor, Señor, por el campo, por los remanentes, por la evangelización del mundo. Gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.